Hemos iniciado ya hace unas semanas atrás la serie acerca del estudio de la primera carta que escribe el apóstol Pedro. Y hemos encontrado que desde el primer capítulo el apóstol Pedro nos ha estado hablando de mucha teología, toda la teología básica y esencial que cada cristiano debe de conocer y bajo la cual también debe de vivir. Entonces, el domingo pasado estuvimos hablando del segundo capítulo. Estudiamos los primeros versículos del capítulo número 2. Quiero dar una leída desde el versículo número 1 hasta el versículo número 8 para hacer un breve repaso de lo que vimos el domingo pasado. Capítulo número 2, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura, es decir, aquí cita el Antiguo Testamento. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, está hablando de Jesucristo, no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, es decir, los que no creen en Jesús, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. En este capítulo número 2, el apóstol Pedro nos está diciendo desde el inicio que todo verdadero hijo de Dios, todo aquel que conoce la palabra de Dios, debe de desechar toda malicia. La palabra malicia significa maldad. Entonces, desechar todo lo que es malo en nosotros, y cuando hemos desechado todo lo que es malo en nosotros, dice que el paso número 2 es desear como niños recién nacidos la palabra de Dios. Entonces, y cuando deseamos la palabra de Dios, cuando leemos la palabra de Dios, cuando encontramos las leyes, estatutos y mandamientos acá, eso me lleva a llenarme, ya no de las cosas malas que antes vivía, porque lo primero que me dice es desecha todo lo malo. El siguiente paso es lee la palabra, y cuando leas la palabra, te llenarás de la palabra de Dios y vivirás conforme a la palabra de Dios. Y dice que esto nos permite acercarnos a Él, es decir, acercarnos a Jesús. Y dice que es piedra viva, pero los versículos siguientes también dice que nosotros también somos piedras vivas, solo que Jesús es la piedra principal del ángulo, la piedra fundamental, y sobre esa piedra estamos nosotros edificados. Está hablando de una construcción espiritual, pero que esta construcción espiritual, su fundamento es Cristo Jesús. También está diciendo de que Él, como piedra viva o como piedra principal, ha hecho tropezar a aquellos que estaban mal. Y los clásicos eran los escribas, fariseos y saduceos, que creían que conocían toda la Torá. Es decir, los primeros 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es decir, nosotros conocemos el Pentateuco, conocemos la Torá, conocemos la ley de Dios, y pretendían que la vivían. Pero Jesús les dijo en muchas ocasiones: oh, escribas y fariseos, hipócritas. Y ahí les deja ir una serie de varias veces que les dice hipócritas, porque ellos trataban de ser religiosos, pero a la verdad
no lo eran. Eran unos falsos religiosos, pretendían vivir la palabra de Dios, pero no la vivían. Así de que ellos, que supuestamente conocían la palabra de Dios, habían tropezado en la piedra viva. Y nosotros, en cambio, en vez de tropezar, hemos sido edificados en esa piedra viva. Es decir, para nosotros ha sido de bendición. Aquellos que lo rechazaron, aquellos que se creían los mejores teólogos, aquellos que se creían los mejores conocedores de la palabra de Dios. Algunos quizás se habían memorizado todo el Antiguo Testamento, lo que los judíos le llaman el Tanaj. Eso es el Antiguo Testamento para ellos. Entonces algunos de ellos ya se lo habían memorizado, ya lo conocían, pero el problema es que no lo vivían. Y yo siempre les he dicho a ustedes y a los estudiantes del Instituto Bíblico, siempre les digo, usted puede tener mucho conocimiento y es bueno, pero el siguiente paso es vivir conforme al conocimiento de esa palabra de Dios, porque si no, de nada sirve. Puedo tener toda la Biblia en mi mente, pero si yo no vivo basado en la palabra del Señor, de nada me sirve. No, señores, que yo creo de que como yo me memoricé la Biblia, yo la conocía toda, a mí me citaban un versículo de la Biblia y yo sabía dónde estaba, yo iba y lo encontraba rápido, era el mejor. Pero la palabra de Dios nos dice de que no nos tenemos que engañar y que Dios no puede ser burlado y que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, eso también segará. Así de que el apóstol Pedro nos dice acá de que tenemos nosotros un gran privilegio, porque muchos tropezaron en esta piedra viva, pero nosotros hemos sido parte de esta edificación. Y el versículo número 8 me llama la atención y esta parte no la toqué el domingo pasado. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la piedra, es decir, tropiezan en Jesús, siendo desobedientes, es decir, los escribas, fariseos y saduceos siempre estaban opuestos a Jesús, no seguían a Jesús para creer que era el Mesías, no seguían a Jesús para adorarle y exaltarle, seguían a Jesús para murmurar de él, para criticarle, para señalarle, para ver si le hacían caer, pensaban ellos. Entonces, ellos se creían superiores, se creían mejores y habían desobedecido a las instrucciones que el mismo Jesús les había dicho. El mismo Jesús les dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, Jesús les está diciendo, escudriñen, es decir, vayan más allá de solo leer, analícenla, estudienla, profundicen, porque ustedes mismos saben, les dice el Señor Jesús, que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, y ellas, le dijo Jesús, son las que hablan de mí. Entonces, pero ellos desobedecieron a Jesús. Y esto es algo triste porque esta parte final dice, a lo cual fueron también destinados. O sea, fueron destinados para tropezar con la piedra, para tropezar con Jesús, para tener un choque con Jesús y desobedecer. Y uno vuelve a decir acá, o algunos quizás dirán, pero qué injusto Dios, ¿cómo destina a algunas personas para que Él pueda levantarse en su ministerio, para que Él pueda crecer? Pero yo siempre les he hablado a usted de tres atributos principales que Dios tiene, y es la omnipresencia, es decir, Dios está en todo lugar, la omnipotencia, que Dios todo lo puede, y también le he dicho que Dios es omnisciente, es decir, que todo lo sabe. Entonces el apóstol Pedro lo describe como la presencia de Dios, es decir, el preconocimiento. Dios sabe el comportamiento de las personas incluso antes de que hayan nacido. Entonces, por lo tanto, el apóstol Pedro se atreve a escribir acá que estos que tropezaron con Jesús fueron predestinados desde antes. Dios dijo, bueno, ellos son los que van a tropezar, no porque Jesús quiso hacerlos tropezar, sino porque Jesús conocía el corazón de ellos, el carácter de ellos antes de que nacieran y que de esa manera iban a actuar. Así de que ellos tropezaron con la piedra que era Cristo Jesús, con la piedra principal que ellos mismos habían desechado, habían despreciado al Mesías que con grandes milagros y prodigios se había manifestado ante ellos. Y cuando miraban los milagros, cuando miraban los prodigios, en vez de alegrarse y en vez de gozarse, le decían, ¿por qué curaste en sábado? ¿Por qué hiciste este milagro en sábado? Y lo acusaban y lo tildaban que estaba lleno de demonios. Imagínense hasta dónde llegaron estas personas y luego tropezaron en Cristo Jesús. Pocos de ellos se arrepintieron. Gente
que verdaderamente entendió que Jesús era el Mesías. Algunos con miedo vinieron de noche ante él para que no se burlaran los demás, porque era gente prominente. Ahí tenemos a Nicodemo, ¿verdad?, que de noche vino. Era uno de los principales, según se cree, del Sanedrín, desde el grupo de los doctores de la ley, de los conocedores, y vino de noche, pero este ya venía arrepentido, aunque todavía tenía un poco de vergüenza, pero vino a Jesús y le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque todas las cosas que hace, esos milagros, esos prodigios, esas señales, nadie puede hacerlas si Dios no está en él. Entonces, estaba aceptando en cierta manera. Y este hombre se acercó a Jesús al final, pero la mayoría tropezaron porque creyeron que ellos estaban correctos, creyeron que ellos hacían y vivían la palabra de Dios, pero a su manera, a su modo. Y déjeme decirle algo, usted no piense de vivir la manera como usted cree que es correcto. Usted debe de ceñirse por la palabra de Dios y vivir conforme a su palabra. No como, no, yo creo que así está bien. Yo creo que ir una vez al mes a la iglesia, pues ya la hice, ya fui salvo. Y me quedo en la casa viendo la televisión, me voy con los amigos al mall, me voy de shopping, me voy de viaje. Entonces, no piense a su modo, piense lo que dice la palabra del Señor. Si hablamos de congregarnos, hablamos de que el mismo Señor Jesucristo no se perdía ningún Shabbat en la casa del Señor, en la casa del Padre, y ahí estaba adorando, ahí estaba enseñando, ahí estaba orando, ahí estaba debatiendo y haciendo defensa correcta del verdadero evangelio. Así es de que lo mismo deberíamos de hacer nosotros, pero nosotros tenemos nuestro propio modelo de evangelio, nuestras propias reglas, y yo creo que así puedo vivir bien, así creo que puedo ir a la iglesia, así creo que puedo servirle al Señor. Yo creo que no hay ningún problema. Ríjase por la palabra de Dios y el Espíritu Santo le va a hacer saber cuando usted lo esté haciendo mal. Ahora vamos hasta el versículo número 9. Mas vosotros, dice el apóstol Pedro, sois linaje escogido, es decir, somos hijos de un rey. Nuestro rey es el Señor Jesucristo. Y esto me lleva a Apocalipsis, cuando él dice que regresará a la tierra después de los 7 años de la gran tribulación y vendrá sobre un caballo blanco y en su muslo derecho dice Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Entonces quiere decir de que nosotros somos hijos de un rey. ¿Y de dónde sacamos que somos hijos? Mas a todos los que le recibieren, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces somos hijos de un rey. Por eso dice el apóstol Pedro acá que vosotros sois linaje escogido. Es decir, venimos o dependemos de un rey. Y no solo eso, dice que somos real sacerdocio. Cuando Jesús expiró ahí en la cruz del Calvario, en el templo sucedió algo que quizás los escribas, fariseos y saduceos se preguntaron, ¿y qué es esto? El velo se rasgó de arriba hacia abajo en dos, y eso daba acceso directo al lugar santísimo, en donde solo el sumo sacerdote podía ingresar y ministrar ahí. Pero cuando el velo se rompe en dos, significa que todos tenemos acceso directo al Señor. Todos aquellos que vivimos conforme a la voluntad de Dios, podemos ministrar al Señor, podemos orar por otros que van empezando y guiarlos. Somos sacerdotes que podemos interceder por ellos ante Dios y guiarlos a los caminos de Dios, como así el sumo sacerdote antes. Ahora nosotros lo podemos hacer. Por eso dice el apóstol Pedro, vosotros sois linaje escogido. O sea, no somos hijos de cualquier persona. Somos hijos del Dios viviente, del Dios eterno, del Todopoderoso, del Rey de Reyes. Aparte, real sacerdocio, nación santa, o sea, nación separada de la idolatría, de la mundanalidad, de la maldad. ¿Por qué? Porque dice que somos pueblo adquirido por Dios. Adquirido significa, como lo dijimos el domingo pasado, que hemos sido comprados. Le pertenecemos ahora a Dios. Somos un pueblo santo porque Él nos ha comprado, Él nos ha adquirido y el precio es precio de sangre. Y dijimos que ese precio no tiene un valor porque es un valor incalculable. No se le puede estimar un precio a ese sacrificio que hizo Jesús. Para que anunciéis, escuche esto, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación separada o santa,
pueblo adquirido por Dios, pero aquí hay uno de los propósitos por los cuales hemos sido adquiridos por Dios, para que anunciéis las virtudes, las bendiciones, las bondades, todo lo que Dios nos ha dado de aquel que os llamó. ¿De dónde? ¿Dónde estábamos antes? De las tinieblas a su luz admirable. Dice a su luz, no a la luz. Dice a su luz y nos apunta porque Él es la luz. Y como Él es luz, nosotros también tenemos que estar en luz. Pero entonces hay un propósito de que tengamos todos estos privilegios. Real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero con el propósito también de que anunciemos las virtudes, que anunciemos las bendiciones, que anunciemos las buenas nuevas de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿estamos anunciando las buenas nuevas? ¿Estamos hablando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a los compañeros de escuela? ¿Le está hablando a su esposa o a su esposo de las virtudes que el verdadero hijo e hija de Dios recibe cuando se acerca y se humilla ante la presencia de Dios? Y algunos pensarán, bueno, yo creo que al estar del lado de Dios uno recibe un mejor trabajo, uno puede recibir un mejor salario, uno puede tener un mejor carro, puede tener su casa propia, y muchos quizás empiezan a pensar en lo material. Pero cuando hablamos de las virtudes, lo primero que se viene a nuestra mente es que hemos sido rescatados del pecado y que al ser rescatados del pecado hemos sido santificados, justificados, regenerados, y eso nos lleva a una salvación, una vida eterna con Cristo Jesús. O sea que primero pensemos en lo espiritual y después Dios nos puede bendecir en lo material, pero nuestra clave, lo primordial es pensar en lo espiritual. El versículo número 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro dice, bueno, estoy consciente de que antes no éramos pueblo, no habíamos alcanzado la misericordia de Dios. Pero ahora dice que hemos alcanzado la misericordia de Dios y que ahora somos parte del pueblo de Dios. Y eso es hermoso, porque el pueblo escogido por Dios han sido los descendientes de Abraham. Abraham, Isaac, Jacob, y en Jacob se multiplicaron y nació la nación de Israel. Ese era el pueblo escogido, pero también el apóstol Pablo nos ha dicho en las otras cartas que ha escrito de que nosotros hemos sido añadidos al olivo natural, que representa al pueblo de Dios, que representa a Israel. Por lo tanto, nosotros también venimos a ser parte del pueblo de Dios. Y cuando decimos que venimos a ser parte del pueblo de Dios, no estamos refiriéndonos a la nación literal de Israel, sino a la nación espiritual, que la va a conformar gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, porque eso es lo que se mira en Apocalipsis. No solo se miran judíos adorando al Señor en hebreo o en arameo, sino que ahí en Apocalipsis Juan mira una visión de que hay gente de diferentes nacionalidades, y no solo se refiere a los judíos que están en la dispersión o en la diáspora, judíos que han nacido en El Salvador o en Rusia o en México, que tienen ya generaciones naciendo en estos países, provienen ellos de Israel. Pero no se refiere solo a ellos, sino a aquellos que aceptan a Jesús, porque Pedro está predicando a Cristo. Entonces no solo se refiere a aquellos que son de sangre judía, sino que se refiere también a aquellos que han aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Entonces ahora venimos a ser parte del pueblo de Dios y que también hemos alcanzado la misericordia de Dios. Es decir, esa misericordia nos ha salvado. Versículo número 11. Amados. Esta expresión acá del apóstol Pedro es para decir, o sea, no es que los esté regañando, quiero demostrarle que todo esto es por amor. Por eso les dice, amados, yo os ruego, es decir, no les obligo, no les exijo, no les impongo, no les demando, dice, amados. Y aquí quizás puede usted escuchar el tono o sentir el tono con el que el apóstol Pedro lo dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, él dice, de verdad que yo estoy preocupado y yo quiero decirles que les amo, y porque les amo, yo les ruego, se los suplico, así como ustedes son extranjeros y peregrinos. Y usted dirá, ¿extranjeros? ¿Qué? Pues quizás porque me vine de México, pero los Estados Unidos, o porque me vine de El Salvador, o de Guatemala, o de Honduras,
o de otro país, por eso ser extranjero. No, aquí está hablando en un sentido espiritual. Dice que somos extranjeros y peregrinos, es decir, vivimos en este mundo, pero dice que peregrino significa que estamos de paso. Entonces algunos dirán entonces, bueno, sí es que es cierto, nuestra morada está en los cielos, pero yo les he dicho que nuestra morada final no es los cielos. Y para eso hay que recordarnos lo que dice Apocalipsis. Al final del reino milenial desciende la nueva Jerusalén y aquí es donde el mismo Dios dice que habitará con nosotros en la tierra. Y nosotros que cantamos el corito, ¿verdad? Que nos vamos a morar ahí en el cielo. Entonces, eso va a ser por 7 años nada más, cuando estemos allá en la boda del Cordero. Pero luego dice que parte del reino de Dios va a descender a la tierra. Es decir, ese edificio que va a descender, esa construcción maravillosa, que es material, va a descender del cielo a la tierra. Y entonces eso significa que aquí es donde vamos a morar. Ahora bien, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, es decir, extranjeros en este mundo espiritual de maldad, peregrinos porque estamos saliendo de este mundo de maldad, estamos avanzando en una búsqueda constante hasta que nuestro Señor Jesucristo venga y nos tome para llevarnos y estar con Él 7 años en el cielo, pero luego regresar. Entonces dice, yo os ruego como a extranjeros y a peregrinos que debemos abstenernos de los deseos carnales. O sea, le está escribiendo a gente que ya conoce de Cristo. Le está escribiendo a creyentes y a ellos les está diciendo, no le está diciendo a la gente del mundo, le está diciendo a gente dentro de las congregaciones que se abstengan de los deseos carnales. Y cuando dice deseos, no es que usted los comete, pero probablemente como le están llegando constantemente, lo pueden inducir a que los pueda cometer. Entonces, el hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que ya no experimentamos ninguna tentación, no quiere decir que ya no experimentamos ninguna prueba, no quiere decir que ya no experimentamos el deseo de hacer las cosas que antes hacíamos, el deseo de ver las cosas que antes veía, el deseo de ir a los lugares que eran malos y que antes yo iba. El deseo de adulterar, el deseo de fornicar, el deseo de embriagarme, etc. Esas cosas todavía pueden estar en nosotros. Pero el apóstol Pedro acá nos dice, tenemos que abstenernos, es decir, tenemos que someternos a la voluntad de Dios. Santiago creo que es el que más lo explica con detalle y la clave y el proceso que se debe de seguir para poder ser victoriosos en las tentaciones. Primero dice, someteos a Dios. Siguiente paso, resistid al diablo. Tercer paso, el mismo diablo se va, dice, y él huirá de vosotros. Pero la clave principal es someternos a Dios, es decir, vivir bajo la línea o el lineamiento de las instrucciones de la palabra de Dios. Eso es someterse a Dios. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo constante. Todos nosotros batallamos. Hay que ser sinceros. Aquí nadie me va a decir, no, hermano, yo no pienso de nada de pecado. A mí, yo estoy puro, yo soy limpio, soy una... Mira, si casi me elevo de lo santo que soy. Pero tampoco se vaya al otro extremo y diga, no, pues si de todas maneras aquí estamos en el mundo, pues todos vamos a pecar. Entonces le da rienda suelta también a pecar. O sea, debe de analizar las cosas. Y sabemos de que si el mismo Satanás tentó a Jesús por el hambre, ¿qué no será de nosotros? Estamos en este mundo. Probamos las basuras del mundo, le llamaría yo, el pecado, las concupiscencias, el adulterio, la fornicación, las borracheras, el robar, el hacer cosas malas, el odiar, el decir malas palabras. Probamos todo eso, pero ya no somos lo mismo. Ya hemos sido transformados. Y por lo tanto, ya no me someto a mi voluntad. Estos deseos tienen que quedar reprimidos en el nombre de Jesús. No puedo dejar que el viejo hombre o la vieja mujer vuelva a los caminos viejos, como el perro que vuelve al vómito, dice la palabra del Señor, como la puerca o el puerco, el chancho, el marrano, que se vuelve a revolcar en el lodo. Nosotros somos diferentes. No podemos jugar con el evangelio. Tenemos que ser hombres y mujeres de Dios que se dejan guiar por el Espíritu Santo, y cuando dejamos guiar por el Espíritu Santo y nos sometemos a la voluntad de Dios, el enemigo nos va a buscar hacer caer en diferentes maneras.
Si no puede con nosotros, lo va a hacer a través de nuestros hijos. Si no puede con usted, lo va a hacer a través de su cónyuge, su esposa o su esposo. Va a buscar la manera de destruirlo y de desestabilizarlo, porque el enemigo eso es lo que quiere. Busque más de Dios y el enemigo va a tratar de meterle más problemas. Busque más de Dios y el enemigo va a tratar de obstaculizarlo. ¿Por qué? Porque él detesta que nosotros adoremos a Dios. Él quiere que nosotros le sirvamos a Él. Él quiere que le adoremos a Él. Pero mi adoración, mi alabanza, le pertenecen y son para el Rey de Reyes y Señor de Señores, para el Dios Todopoderoso. Ya no puedo adorar al enemigo como antes yo le adoraba con lo que servía, con las cosas que yo hacía. Sin perder el libro de Pedro, busque Gálatas 5:17. Hay una lucha entre nosotros, una lucha entre la carne y el espíritu. Mire lo que dice Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Es decir, todas esas cosas que me quieren guiar a alejarme de Dios, eso no es de Dios. Eso es contra del espíritu. Eso va en contra de la voluntad de Dios. Y el del espíritu es contra la carne. Es decir, todo lo que me guía el espíritu no tiene nada que ver con las cosas del mundo. El espíritu no me va a guiar a que diga malas palabras. El espíritu me va a guiar a que hable palabras de bendición. El espíritu no me va a guiar a odiar, a estar lleno de amargura. El espíritu me va a guiar a amar y me va a recordar cuán grande es el amor de Dios y que ese amor debe de estar también en mí. Entonces, hay una diferencia acá. No son compatibles, son incompatibles. Hay una lucha entre la carne y el espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Ahí está el conflicto. La batalla más grande, dijo un escritor de un libro, es la que se libra en la mente. Todos estamos expuestos a las tentaciones y el enemigo es inteligente, es astuto, tiene poder, limitado, pero tiene poder, tiene estrategias, tiene métodos. Y porque nos conoce desde antes, porque ¿sabe qué? Jesús nos ha comprado, le pertenecíamos a Él. Es decir, Él conoce los vicios que teníamos antes, Él conoce las adicciones que yo tenía antes. Por lo tanto, Él va a saber por dónde llegar. Él va a saber por dónde es que yo soy más débil, o por dónde es que yo soy más frágil, o qué es lo que a mí me gustaba en el mundo. Y va a tratar de hacerme caer, pero yo debo de estar firme y recordarme que el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Y por eso podré obtener la victoria asegurada en el nombre de Jesús. Así de que dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Es decir, por lo tanto, por un lado, la carne se opone al espíritu para que yo vaya y haga las cosas del mundo, pero por el otro lado el espíritu se opone a la carne para que yo vaya y busque de Dios, me acerque más de Dios. Depende qué tan fuerte tú estés espiritualmente, es decir, que tanto lees la Biblia, que tanto te acercas a la iglesia, que tanto tú oras, que tanto tú ayunas, que tanto tú te conectas con Dios, que tanto tú le hablas de la palabra de Dios a otro, porque todo eso te fortalece, todo eso te sostiene, te mantiene firme, te da madurez espiritual. Entonces, dependiendo de todo eso, es que nosotros podemos ver a qué lado se inclina nuestro ser, si a las cosas pecaminosas o a las cosas de Dios. Manténgase constante, por eso es importante congregarse, eso lo mantiene fuerte, porque escucha la palabra del Señor, porque adora al Señor a través de la alabanza, a través de la oración. Entonces, congregarse, leer la palabra del Señor, esto es el alimento diario. Y esto es comida, pero para mi espíritu. Entonces, si le doy bastante comida a mi estómago, también debería darle bastante comida espiritual a mi alma, para que esta alma entienda, alma mía, adora a Jehová, sirve al Señor, déjate guiar por la palabra de Dios. Pero para eso hay que seguir estas disciplinas básicas y fundamentales que todos debemos de vivir. Ahora, el versículo número 12, regresemos al capítulo número 2 de Pedro, primera carta, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Aquí está la clave, dice,
que debemos de resistir las tentaciones, nos dice en el versículo anterior, que debemos de ignorar, debemos de desechar esos deseos de la carne, que debemos de abstenernos de ellos. Ya no podemos practicar y vivir las cosas del mundo porque somos hijos de Dios. Y entonces dice, y de esa manera, en el versículo 12, mantendrán ustedes buena su manera de vivir. ¿Entre quiénes? Entre los gentiles, porque aquí es fácil, ¿verdad? Todos nos vemos bien bonitos, bien perfumados, bien elegantes, bien vestiditos, bien peinaditos, no, y todos nos vemos hermosos. Hay un solo cuerpo en Cristo Jesús y nos gozamos todos acá. Pero la cosa es allá afuera. Dice, hay que mantener nuestra buena manera de vivir entre los gentiles. Gentil significa pecador, significa alguien que hace lo malo, alguien que desobedece a Dios. Dice que debo dar un buen testimonio, dicho de otra manera. Tengo que dar un buen testimonio absteniéndome de las cosas malas y entonces dando un buen testimonio voy a glorificar el nombre del Señor. Y es más, yo mismo no lo voy a glorificar, sino que a través de lo que yo haga, de mi nueva manera de vivir, la gente va a glorificar a Dios, aunque al inicio van a decir, este ya se convirtió en cristiano. Eso dice el apóstol Pedro acá, que muchos van a murmurar de nosotros, porque antes yo tomaba con ellos, porque antes yo me iba y robaba con ellos, porque antes yo me iba y me sentaba con varios a ver pornografía. Entonces, y me van a decir, ve el santo, ahora pasa a la iglesia, va con su ropa bien planchadita, con su corbata a la iglesia, y se cree que ella es santo. Y entonces, en vez de alegrarse la gente que ya dejamos esa mala manera de vivir, que son usados por Satanás, se burlan de nosotros. Pero para mí no es ninguna vergüenza el que la gente me diga que soy un cristiano, que soy un hijo de Dios, porque es un gozo para mí que Dios haya inclinado su rostro hacia mí, me haya visto y me haya sacado de la peor basura en donde estaba y que ahora me haya hecho su hijo. ¿Por qué de avergonzarme del evangelio? Así de que debo de mantener buena mi manera de vivir entre los gentiles. O sea, aquí todos damos ejemplos, pero allá afuera, ¿cómo es la cosa? ¿Mantenemos ese estilo de vida? ¿Mantenemos ese gozo de cristianos? ¿Cantamos alabanzas al Señor allá? ¿La gente sabe que somos cristianos? Hay un problema, que aquí dentro muchos pueden ser ovejitas, pero en cuanto se sube al carro, se quita el traje espiritual y ahora es diferente, porque en cuanto enciende el carro, se activa la radio y no hay alabanzas ahí. Automáticamente se enciende la radio, porque esas canciones venía escuchando antes de llegar a la iglesia. Pero entra a la iglesia, se purifica un rato, se sube al carro y vuelve otra vez a las andadas del mundo. Tenemos que ser diferentes. No podemos jugar a ser el cristianito mediocre. Usted dirá, esas palabras son un poco fuertes. Quizás sí, pero más fuerte va a ser el fuego que va a arder eternamente. Y si yo no se lo aviso a usted, si yo no se lo anuncio, va a ser culpa también mía. Así de que yo le estoy avisando a usted, lea la palabra de Dios y viva así como está aquí adentro ahorita, que usted es una persona tranquila, que está calmada, que es una persona que está escuchando la palabra del Señor y que quiere ser transformado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Así debemos de vivir allá afuera también. Es por su bien. Cuando usted agarra a su hijo y lo aconseja, le dice, otra vez me vas a regañar, me vas a decir lo mismo. Pero es que no has cambiado. Sigues haciendo lo mismo. Sigues desobedeciendo. Por eso tenemos que regañar a nuestros hijos varias veces. Y es mi responsabilidad como pastor de este pequeño rebaño que Dios me permite dirigir, decir cuál es el camino correcto. Si no a mí, el primero que va a demandar Dios va a ser a mí. No, solo les predicaste de palabras de motivación. Solo les dijiste que busquen el dinero, que busquen la sanidad, que busquen el bienestar, que busquen tener todas las mejores cosas aquí en la tierra. Si eso es secundario. No se recuerda lo que acabamos de leer anteriormente, que somos peregrinos, somos extranjeros. O sea, ¿para qué hacemos tantas cosas aquí? Si al final los hijos, los nietos los van a agarrar, se van a emborrachar con ellos, van a despilfarrar el dinero, lo van a invertir en los casinos, en mujeres, en borracheras, en grandes fiestas. Somos peregrinos y extranjeros y lo más importante para nosotros debe de ser tener una verdadera relación con Dios, una conexión con Dios. Tenemos que ser ejemplo para que las otras personas que están allá afuera, que también están batallando,
y al mirar el cambio en nosotros digan, wow, de verdad has cambiado, eres diferente. ¿Y a dónde estás yendo? Pues estoy yendo a la iglesia. Yo quiero ir también, dime, dame la dirección, ¿qué hora es el servicio? Yo quiero empezar una nueva vida, estoy harto de esta vida sucia, perversa que llevo. Pero si yo digo que soy cristiano y me porto como los mundanos, que es lo que dice el apóstol Pedro acá, entonces hay un problema ahí. Pero dice el apóstol Pedro acá, deben ustedes de dar un buen testimonio, deben de ser ejemplo ante los gentiles, es decir, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Y dice, para que los que murmuran de vosotros como malhechores, es decir, murmuran de nosotros. Los hermanos ahí nada más les gusta, son comilones y que pura comidas y banquetes y que solo ahí se la pasan. Los que murmuran que solo pasan metidos en la iglesia, que ya aburren, que ya se volvieron locos, que ya se volvieron aleluya, que ya se volvieron panderetas, que ya se volvieron fanáticos, ¿qué importa? ¿Qué importa? A mí lo que me importa es sentir la presencia de Dios en mi vida, estar agradecidos con Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. ¿Y qué importa lo que diga mi hija, mi hijo, la esposa o el esposo? ¿Qué importa lo que digan mis familiares, mis vecinos, mis compañeros de trabajo? Yo lo que quiero es tener una nueva vida en Cristo Jesús. Quiero siempre se mover del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Quiero ser un buen ejemplo. Así de que dice, aquellos que murmuran, incluso cuando tú das buen ejemplo, estos van a glorificar a Dios en el día de la visitación. Es decir, cuando ellos verdaderamente tengan un encuentro con Cristo Jesús, se van a dar cuenta y van a decir, wow, ese loco que me predicaba, que le ofrecí batazos, que le ofrecí pedradas, que le ofrecí el machete, ahora entiendo lo que me predicaba y me arrepiento de lo que le dije. Doy gloria a Dios porque ese hombre dio todo lo que pudo para enseñarme la palabra, aunque yo lo ignoré por mucho tiempo. Entonces, hay mucha gente que se burla de nosotros ahorita. Hay mucha gente que nos critica y nos señala y murmura de nosotros. Pero cuando llega el día de la visitación, cuando el Espíritu Santo lo toma, cuando esta persona acepta a Jesús, se da cuenta que todo lo que se le dijo era para su bien y que lo que queríamos era que ellos fueran bendecidos como también nosotros ya lo somos. No nos podemos quedar nosotros con esa bendición que tenemos. También tenemos que compartirla con los demás. Dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Escuche, así alumbre vuestra luz delante de quién? De los hombres, es decir, delante, en pocas palabras, de aquellos que no conocen de Dios. Que así alumbre nuestra luz, que así como somos en la iglesia, seamos también fuera. Ahora regrese al versículo número 13 de segunda carta, de la primera carta de Pedro, capítulo número 2. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya sea a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Aquí está un poco controversial y habría que aplicar una regla de hermenéutica acá para entender a qué se refiere el apóstol Pedro, porque está hablando de someterse a las autoridades y en ese tiempo estaba Nerón, uno de los emperadores más crueles y brutales, que de hecho se me ocurrió cuando estaba estudiando buscar a ver si alguien se llamaba Nerón, porque allá en El Salvador solo a los perros le ponen Nerón. Pero haciendo un search le puse, y el primero fue a Rodríguez, le puse por mi apellido de Rodríguez, entonces le puse Nerón Rodríguez y me aparecieron varios en Facebook. Algunos papás se atrevieron, le puse Nerón Pérez, Nerón, y puse varios apellidos, y varios aparecen que se llaman Nerón, pero no es un buen nombre para ponerle a un hijo. Pero bueno, entonces era un hombre desalmado y despiadado, pero aún así Pedro está diciendo que hay que someterse a las autoridades, a la institución humana, es decir, al gobierno local. Pero aquí hay que interpretar de que todo debe ser en el marco mientras todo esté encerrado en la palabra del Señor. Porque, por ejemplo, si nos venimos en la actualidad a nuestros gobiernos, hay cosas a las que yo no me puedo someter al gobierno. Hay cosas corruptas que se están permitiendo y se han limitado un poco, porque cuando estaban los otros gobiernos anteriores le habían dado rienda suelta
al homosexualismo, al lesbianismo. Ahorita han bajado las banderas un poco. De hecho, el vecino que vivía enfrente de mí, que ya les he contado varias veces, que había cambiado varias banderas. Nosotros pasamos orando ahí, Señor, que se le rompe esa bandera o que se caiga. Y yo no sé, pero la cosa es que cambió 3 veces bandera y al final ya no puso la bandera. Y yo dije, gloria a Dios, porque entonces, pero a mis hijos ya les instruí en todo eso. Pero el punto es de que hay muchas cosas en los gobiernos actuales a los cuales yo no me puedo someter. Hay leyes que están fuera de la palabra de Dios y ahí yo no me puedo someter. Dicen los siervos de Dios, los apóstoles de Jesús, que es mejor primeramente obedecer a Dios que a los gobiernos de la tierra o que a los hombres, porque Dios es la autoridad máxima. Y si las leyes que están estableciendo en la tierra están fuera del margen de Dios, entonces yo no puedo obedecer esas leyes. Va a llegar un día quizás que nos van a decir, dejen de predicar del homosexualismo, dejen de predicar del lesbianismo, y nos van a obligar y tenemos que callar. No. Y ahí no va a ser el problema porque nos van a echar presos, nos van a perseguir. Ahorita todavía tenemos libertad y lo vamos a predicar. Las leyes del aborto, tanto que se ha hablado de eso, ahora se ha limitado también. La ley de cambio de sexo a los menores de 18 años de edad. Entonces todo esto todavía está en auge, pero un poquito bajo la mano, digamos. Hay muchas limitaciones. Nosotros no nos podemos someter a algunas de las leyes que estén fuera del marco de la palabra de Dios, porque esa es nuestra base. Yo puedo obedecer a las leyes que me diga no robe, tiene sentido porque la palabra de Dios también lo dice. Yo puedo obedecer esas cosas porque tienen lógica y la palabra de Dios también me lo dice, me lo enseña. Pero si hay cosas que están fuera del marco de la palabra del Señor y quieren que yo las haga los gobiernos locales, no puedo. Así de que estas leyes nosotros no las podemos guardar. Pero hay leyes terrenales que podemos cuidarlas, lo de los tráficos, ¿verdad? Las luces, las velocidades y todo eso. Ahí está la ley y si nos ponen una multa, pues es nuestra culpa, desobedecimos y tenemos que pagar, pero se deben de respetar también las leyes. Ahora, el versículo número 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad la ley. Ok, dice, obedezcan a la ley, amen a los hermanos, teman a Dios, honren a todos, es decir, respeten a todos. Y dice acá, como libres. Pero cuando dice como libres, es decir, como personas que han sido salvados por Cristo Jesús, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. Escuche esto. Entonces, somos libres porque Jesús nos ha libertado, pero esa libertad no nos lleva al nivel o al borde del libertinaje para decir, bueno, Jesús ya me libertó, Jesús ya me salvó, entonces ahora como ya soy salvo, salvo siempre salvo, puedo hacer lo que quiera y puedo venir al Señor, adorarle, servir, ministrar y no hay ningún problema. Está equivocado. Porque aquí mismo lo está diciendo el apóstol Pedro. Como libres, es decir, tenemos la libertad, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Pues aquí no hay excusa. No, pues que ya Jesús murió por mí en la cruz del Calvario. Ahora, salvo siempre salvo. Puedo hacer lo que yo quiera. Equivocado estás. Versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los buenos y afables, es decir, a los amables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación, es decir, admiración. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Ahora dice acá, criados, en los tiempos, como ya les he contado varias veces, habían muchos que se habían convertido a Cristo y eran esclavos, le pertenecían a alguien los había comprado. Entonces, algunos de ellos tenían algunos amos o algunos dueños que los habían comprado y que los maltrataban. Los trataban como animales, los usaban nada más. Eran inhumanos los tratos que le daban. Pero el apóstol Pedro les dice acá, criados, ustedes que son esclavos de alguien, ustedes que tienen a un señor sobre ustedes, alguien que los compró, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. A vuestros jefes sería en la actualidad. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Ahora lo traemos a la actualidad. Todos nosotros somos empleados. Tenemos gente que está sobre nosotros. Tenemos gente a la cual le debemos respeto, gente
a la que le debemos la responsabilidad de realizar el contrato que hemos hecho con anterioridad y realizar nuestro trabajo como debe de ser. Algunos jefes, aunque nosotros hacemos bien el trabajo, aunque damos lo mejor de nosotros, pero hay unos jefes que son casi como animales, son rudos para maltratar. Algunos de ustedes quizás les han dicho malas palabras a su jefe, que apurate, que hace esto, que lo otro, que mira que no lo haces bien, hace lo mejor, eres inútil, no sirves. Hay unos jefes rudos, hay unos jefes pesados, hay unos jefes que uno quisiera que el Señor los desapareciera de la tierra, pero eso no debe ser el sentimiento del corazón de cada uno de nosotros ahora, porque lo que dice acá es criados, es decir, ahora la versión sería empleados. Originalmente la palabra era para los que eran criados, pero ahora sería para los empleados. Sométanse o estén sujetos con respeto, o sea, no importa qué tan rudo, qué tan grotesco, qué tan pésimo sea su jefe, pero acá es de que nosotros tenemos que dar el respeto. Ok, está bien, lo voy a volver a hacer, disculpe que lo volví a hacer. Y quizás algunos le tiren el plato de comida encima, otros quizás le tiren la bolsa de naranjas que ya había piscado porque no servía, o lo vuelve a hacer repasar otra vez la línea, o le dice, volví a llenarme estos documentos porque lo hiciste mal. Digo, pues, ok, está bien, pues usted ha aceptado trabajar para ellos, entonces sea humilde. No se ponga el tú por tú, porque entonces también va a correr de un trabajo del otro y nunca va a tener un trabajo fijo, va a dar de uno para el otro. Hay algunos rudos, hay que orarle al Señor para que lo convierta a través de su manera de vivir. Esa es la clave. Entonces, dice acá, no solamente tenemos que sujetarnos y tener respeto para los buenos y amables, sino también para los difíciles de soportar. Ahora, porque esto merece aprobación, o sea, el resistir, el respetar a nuestros jefes, el estar sujetos a ellos, dice que esto merece aprobación de parte de Dios, merece admiración. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, es decir, a causa de conocer la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, todo esto merece una aprobación, una admiración de Dios. Wow, mi hijo o mi hija se esfuerza para aguantar ese jefe tan rudo. Lo que va a hacer es que después de que nos ha pasado la prueba, el Señor dice, bueno, le vamos a cambiar a este jefe, vamos a ver cómo enviamos a alguien más. Y el Señor hace algo bueno o cambia el corazón de la persona, pero Dios siempre puede hacer algo bueno para ayudarnos. Pero nosotros estemos sujetos y con respeto. Hagamos bien el trabajo, porque para eso hemos sido contratados. Versículo 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea que si a algún hermano lo agarran robando ahí, le ponen la foto ahí en la Burlington o en la Walmart ahí, que lo agarraron echándose algunas cosas en la bolsa y lo van a llevar preso, entonces no van a decir, miren hermano, estoy sufriendo, me llevan preso solo porque me agarraron echándome a la bolsa unos cuantos relojes que habían ahí en el Walmart. Y aquí estoy sufriendo, voy a padecer cuánto tiempo. Eso no tiene nada que ver con la palabra del Señor. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Es decir, si te llevan preso, si te atropellaron porque te echaste una cervecita después de salir del culto, o si te fuiste con la esposa del vecino, entonces lo agarraron allá y aquí me llevan preso. ¿Y cuál es el sufrimiento? No hay gloria de parte de Dios. Hay que sufra porque eso quería. Pero acá dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Aquí miren, estoy sufriendo esta vergüenza que me agarraron. Pero no hay gloria de parte de Dios. Hay vergüenza por haber desobedecido la palabra de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se da cuenta? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cristo sufrió. ¿Quiénes somos nosotros también para no sufrir? No, es que Jesús ya sufrió por mí, ahora yo debo de disfrutar todas las bendiciones de Dios. No, te pueden venir enfermedades, puede venir un accidente, pueden venir situaciones difíciles a tu vida, pero Dios va a hacer algo extraordinario en tu vida porque Él está contigo y te va a fortalecer y te va a ayudar. Versículo 22, el cual no hizo pecado
ni se halló engaño en su boca. Jesús nunca pecó y aún así los escribas, fariseos y saduceos pusieron obstáculo ante Jesús. Versículo número 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, es decir, al Padre, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es decir, Jesús nunca maldijo a aquellos que le hacían el mal. Jesús nunca amenazó a aquellos. Algunos de ustedes como cristianos amenazados, te voy a echar la migra, te voy a echar a la policía, ya vas a ver. Déjeselo al Señor, porque usted es un hijo y una hija de Dios. No importa que tanto nos amenacen, sometámonos a la voluntad de Dios, porque Jesús padeció y nunca maldijo a nadie. Jesús sufrió y de alguna manera, aún sufriendo, Jesús nunca amenazó a nadie, sino que los puso en las manos del Padre. Versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas. Y aquí cita Isaías, capítulo número 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Juan 10:14, Jesús hablando, dice, yo soy el buen pastor. O sea que antes estábamos descarriados, dice Pedro. Pero luego, también Isaías nos dice de que nosotros nos habíamos descarriado y que cada quien se apartó por su camino. Pero Jesús dice que ya no es necesario estar descarriado, porque dice en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, y aquí podemos entender que se refiere a los gentiles, que no son de este redil, es decir, que no son judíos, aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Jesús es el buen pastor. Antes nos descarriamos como ovejas, andábamos como ovejas sin pastor, andábamos perdidos, nos habíamos alejado de la voluntad de Dios. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor, vengan a mí. Todo el que viene a mí, dice la palabra del Señor, dice Jesús, yo no le echo fuera. Jesús nada más está esperando que usted abra su corazón a Él y que usted pueda decir, Señor, entra en mi vida, ayúdame a empezar una nueva vida, un cambio transformador. Pero necesita que usted hable con Él, necesita que usted abra todo su ser para que Él pueda ministrar su vida.